Como les comentaba antes, hoy vamos a desarrollar la última clase teórica y tratar de hacer un cierre en relación a este tercer módulo. Les voy a compartir y presentar un abordaje terapéutico desarrollado con una niña que se llama Inés, pero antes quisiera que compartiésemos un fragmento o varios fragmentos de un capítulo de Los Simpson, que tiene que ver con algunas críticas que formula la escuela y de alguna manera este video, junto con otras ilustraciones que después les quiero mostrar, quizás nos ayuden a reflexionar sobre Inés y tantas otras niñas y niños que de algún modo padecen la escuela. Fer, estás muteada. Fer, todavía no se te escucha. No se escucha lo que decís, estás muteada. Fíjate que el micrófono, sí. En el MID está muteada, Fer, por eso. Ahí va. Sí, me tengo que mutear del celular para que no haga eco desde la compu. Me dicen si se escucha el video ahora. No, No, Fer, profe, no se escucha. Vamos a hacer un cuestionario. ¡Excelente! ¡Un cuestionario! Se llama Cuestionario de Aptitud Profesional. ¿Les va a gustar? Algunos descubrirán una maravillosa vocación que no imaginaban. Otros quizá vean que la vida no es justa. A pesar de sus maestrías en pedagogía, pueden terminar siendo niñeras de un montón de pequeños obtusos mientras su marido se broncea desnudo con su consejera matrimonial. Primera pregunta. Si pudiera ser animal, quisiera ser una hormiga obrera, un perro labrador o un pájaro carpintero. Pregunta 60. Yo prefiero el olor de A, la gasolina, B, las patatas fritas o C, los empleados bancarios. ¡Ay, qué pérdida de tiempo! Jamie, la escuela nunca es pérdida de tiempo. Como faltan 15 minutos para el descanso, dejen sus lápices y miren a... 15 minutos para el descanso, dejen sus lápices y miren hacia el frente del salón. Los cuestionarios. Aeropuerto no internacional de Ayo. Cuestionarios estandarizados, manejes de seguridad. Proctorville, Iowa, lugar del Centro Nacional de Cuestionarios, controlando su destino desde 1925. Sujeto Wesley Smith. Debbie Simpson. Lisa Simpson. Bart Simpson. Bart Simpson. Vamos, Emma. Tu carrera
científicamente seleccionada. ¿Arquitecto? Ujú, ¿Vendedor de seguros? ujú. ¿Pescador de salmón? Alto oficial militar. Analista de sistemas, analista de sistemas. Analista de sistemas. ¡Perfecto! ¿Ama de casa? Ujú, como tu mami. ¿Oficial de policía? Pero no se me da. Si quieres puedo arreglarte un paseo en un auto de la policía en la noche. No lo necesita usted para subir a un auto de la policía. Quisiera que lo pensaras. Antes de ver estos resultados te clasificaba como trotamundos. ¡Ah! ¡Trotamundo! Maldito comisario. Correrme del pueblo. Ya perdió mi porro. ¡Súper! ¿Quieres repetir el cuarto grado? Concéntrate, viejo. Chao, maestra. Dame tu examen, Bart. Terminó la clase. ¿Me podría calificar ahora? Ah, está bien. Aquí está mi amigo rojo. Bueno, Bart, 59, reprobaste. Ay, no. No puedo creerlo. Lo sé. Otro año juntos será el infierno. ¿Qué pasa? Pensé que ya estabas acostumbrado a repetir el grado. No entiende. En verdad no intenté. En verdad no intenté. Es lo mejor que puedo hacer. Y aún así repruebo. Bueno, un 59 es buena marca. ¿A quién quiero engañar? Soy un fracaso. Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando entregó por Necessity a los franceses en 1754. Sí, ya sabe, la famosa derrota con los franceses. Por Dios, Bart, es cierto. Y has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. Oh, pues sí, pasé, me gusté. Sí, pasé. ¡Ah! Bueno, ¿se pudo escuchar? Bien. Bueno, ¿y qué les parece? Digamos, este capítulo y lo que nos muestra acerca de la escuela. ¿Qué reflexiones podemos hacer? Y que tienen mucho que ver con algunas cuestiones que hemos ido compartiendo a lo largo del año, más allá de la clase de hoy. Hablaba un poco de las etiquetas, profe, de etiquetar a los niños. Sería, como, ¿te gusta esto, sos así? ¿O tenés esto, sos esto? Como que está un poco relacionado con eso. Y de lo estandarizado también, de todo para todos igual, y dejar de lado esta singularidad que nosotros planteamos desde el comienzo. Para nada, no existe, y bueno, se ve reflejado con todo esto de las pruebas y de cómo eso después pasa a otro lado y después, bueno, te sientan y te dicen, bueno, vos haces esto y vos esto porque la prueba te dio así. Sí, digamos, la escuela como propuesta de un único modelo para todas las niñas y todos los niños, tanto en el modo de enseñar, en el modo de evaluar, y por eso la estandarización, que es tan importante, y por supuesto eso termina conduciendo a una clasificación, y por eso, bueno, como dice ahí Pietro, aparecen las etiquetas, que a veces nombran una dificultad y otras veces, digamos, determinan o sentencian el destino de las niñas y niños que están estudiando.
No sé si prestaron atención a las opciones que nombran las maestras inicialmente. Bueno, fíjense que les preguntan, ¿qué quieren ser? ¿O con qué se sienten más identificados? ¿Con una hormiga obrera? ¿Con un perro labrador? ¿O con un pájaro carpintero? ¿Sí? Ahí la sutileza, ¿sí?, de pensar en distintas alternativas para el trabajo futuro de las niñas y niños, ¿no? La hormiga obrera, que por supuesto es de las grandes trabajadoras, el perro labrador, digamos, quien trabaja otras cuestiones más artesanales, como se podía pensar alguien más tiempo atrás en relación al trabajo de la tierra, el pájaro carpintero, ¿no?, pensando en los oficios, para los cuales también la escuela instruye. Después le preguntan qué aroma los identifica más o les gusta más, y está la gasolina, las papas fritas y los empleados bancarios, otra vez pensados en términos productivos y mercantilizados, ¿no? Y después, profe, que si no escuché mal, cuando dan como el resultado, creo que a Lisa le dicen como ama de casa o algo de eso. Muy bien, íbamos ahí también. Y a los otros, no, policía, a los hombres, a los niños, policía, otras cosas, pero ama de casa para Lisa también, sí. Exacto, porque lo que hace la escuela es, por un lado, reproducir la desigualdad social, porque trata de pensar en no solo las posibilidades de esa niña o niño, de acuerdo a los objetivos que se propone la escuela, lógicamente, y al contexto al que pertenecen, ¿sí? Por eso algunos pueden tener alguna carrera profesional y otros tener simplemente un oficio y no se apuesta a que puedan seguir estudiando, y también reproducen, digamos, el patriarcado. No tienen las mismas posibilidades quienes son niñas que quienes son niños. Además es maravilloso que lo pongan en el ejemplo a Lisa, porque Lisa es una estudiante brillante. Digamos, nadie esperaría que ella se convierta en ama de casa, porque justamente es aplicada, es estudiosa, es inteligente y además tiene inquietudes por estudiar. Entonces ese punto también es importante como lo muestran los Simpsons. Fíjense otra cosa, la organización del tiempo sistematizada para preparar a las niñas y a los niños en la jornada laboral. Vieron que en un momento una de las niñas dice que esto es una pérdida de tiempo, Lisa dice la escuela nunca es una pérdida de tiempo, y la docente las hace esperar 15 minutos porque terminaron antes, ¿sí? ¿No? Digamos, las rutinas pensadas también en términos de productividad, para que las niñas y los niños se acostumbren, se adapten a esos tiempos que propone el trabajo, la industria, la fábrica, o lo que les espera en el futuro. Estos cuestionarios estandarizados, donde en definitiva hay opciones y alternativas, y poco pueden mostrar las niñas y los niños qué es realmente lo que les gusta, lo que les interesa, lo que les motiva. Porque en realidad eso no le interesa al sistema. Al sistema le interesa ver de qué manera esos chicos y chicas pueden encajar en lo que, digamos, necesita la sociedad, pensada por supuesto desde quienes conducen y dirigen el poder, ¿no? En el fragmento final, ¿qué podemos ver que le pasa a Bart? Esa presión impuesta también, y esa frase que él dice después, como, pero yo me esforcé cuando llora con el papel y demás. Y como que la maestra le dijo, bueno, pensé que ya estaba acostumbrado. Y creo que dijo algo de como que soy un fracaso o algo así. Y nada, y lo reproducimos y pienso que ¿cuántos niños deben sentirse o pensar que son un fracaso porque algo no les sale como, no como debería, porque no debería, pero como está impuesto que debería salirte, digamos? Sí, como si el fracaso, perdón, que iba a decir Sí, que en base a lo que dijo José, como si el fracaso fuera una etiqueta, ¿no? Como que ya estás acostumbrado, ya sos así y vas a ser así siempre. Eso me pareció fuerte también, escucharlo. y como si fuese fácil, ¿no? Claro, Tolerar las situaciones por las que tenemos que pasar. Y
Y además porque los errores que una niña o niño puede cometer en el contexto del aprendizaje escolar se terminan vivenciando como un fracaso, que no es lo mismo equivocarse que fracasar, ¿no? Otra cuestión ahí interesante con Bart que nos quedó pendiente en relación al trabajo que se le eligió, fíjense, que sea policía. ¿Por qué? Porque en realidad la clasificación que se hizo seguramente de su trayectoria escolar y de esa evaluación estandarizada, lo convertía en un trotamundos. Claro, nadie espera nada de Bart. Entonces, como esas personas de alguna manera son peligrosas para la sociedad, o por lo menos para quienes manejan el poder y los intereses productivos, tenemos que tratar de convencerla que es mejor si se pasa del bando de los buenos, que sería la policía, ¿no? La policía como quien controla desde ese lugar, ¿no? Por supuesto, Bart también lo pone en cuestionamiento porque sabemos que es de esos estudiantes que se oponen a lo que pretende el sistema, aunque muestra que eso no implica que no sufra, por más que a veces sea travieso y haga de las suyas, es un niño que también quiere aprender y quiere ser bien recibido en la escuela. No, y esto que decía, profe, de nadie espera nada, un poco se reproduce en lo que pensaba también la maestra cuando le dijo, bueno, pensé que no, que estabas acostumbrado y que no te iba a molestar, que otra vez nos veamos el año que viene y repitas de grado, o no sé. Entonces es un poco eso. Eh, como él está acostumbrado a eso, listo, no tiene ni deseo ni se esfuerza en que le salga en aprobar ese examen, porque también dijo eso, o sea, yo me forcé y como que nunca se tuvo en cuenta eso hasta, bueno, después que le dijo que le iba a poner un punto de más por esa cuestión. Exacto, y ahí fíjense qué interesante, porque cuando Bart se pone mal y él se identifica con uno de los personajes de la historia que había estudiado, la maestra se da cuenta que sabe mucho más y que esa prueba quizás no permitió evaluar todos los conocimientos de los cuales se había apropiado Bart, porque eso también provoca las pruebas estandarizadas. Hay alternativas y no hay una posibilidad de desarrollo, reflexión, conceptualización, y un detalle maravilloso como tantos que tienen los Simpsons, cuando Bart habla y da cuenta de lo que había estudiado, ¿qué hace la maestra? Además de sorprenderse. Busca en el libro si era correcto lo que decía. Exacto. Porque se apela tanto a la memoria, digamos que a la memoria inútil, ¿no? Que hasta la propia maestra no sabía y no estaba segura si Bart estaba diciendo lo correcto. Y porque además ese modo de evaluar estandarizado tampoco apela al conocimiento que tienen las y los docentes para evaluar el proceso de aprendizaje escolar. ¿Se entiende? ¿No? De alguna manera quedan desdibujados los sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son docentes y estudiantes, porque ya el sistema tiene todo preparado para saber cómo brindar las experiencias de aprendizaje, evaluar si las mismas cumplieron o no los objetivos previstos, y no hay participación de la comunidad de estudiantes y docentes que en definitiva son las y los protagonistas de ese proceso. Y por supuesto lo que vemos es cómo la escuela entendida como institución que responde al sistema educativo, lo que genera es estigmatización y frustración en muchas niñas y niños que no pueden cumplir con los objetivos que están previstos, ¿no? Bueno, ahora voy a tratar de compartirles unas ilustraciones de Tonucci que también formula muchas críticas a la escuela y tienen que ver con este capítulo de Los Simpsons. Vamos a bien. A ver, ¿qué les parece esta ilustración? ¿Qué nos está mostrando Tonucci en relación a lo que la escuela pretende de las niñas y los niños?
¿Con qué intenta emparentar el edificio de la escuela, Tonucci, en esa ilustración? Una fábrica. Exacto. ¿Cómo ingresan los niños a la fábrica y cómo salen? Fíjense. Como que primero como que están todos, como primero la estatura, que todos salen con la misma estatura, todos igual vestido, con lente, el mismo cortecito, todos iguales, no hay nadie singular ahí distinto a los demás. Exacto. Todos entraron con sus propias diferencias, ¿sí? Pero salieron idénticos. Y ser buenos ciudadanos, abajo. La sociedad los espera. Tipo, no te puedes equivocar. Nada, no hay margen para de error, para nada. Y Exacto. además Claro, también... Perdón. Va vos ahí. No, sí, hablé si querés, yo después digo. Y que si te equivocas un poco, como dice el cartel, termina siendo un desecho. Iba a decir eso, Como que ya no los servís. tiran. Sí. Exacto. Las niñas y niños que quedan excluidos del sistema porque no cumplen con los objetivos previstos y son desechados, ¿no? Fer, ¿qué dice el cartel de desechos? Hay clases diferentes. No llegamos a leer. De Va, clases súmate. diferenciales y especiales. Retrasos, trabajo de menores, drogas, bar, ignorancia. Digamos, como que ese es el destino para esas niñas y niños. Salir del circuito escolar y también quedar por fuera de la sociedad, ¿no? ¿Qué les parece con el material didáctico? Y como que a todos le agregan, no sé si agregan, pero le ponen la misma información a todos para que todos tengan el mismo pensamiento y todo por igual. Nadie puede pensar distintos. Exacto. Y fíjense que esos cajoncitos también lo que llevan mucho son herramientas que están vinculadas al trabajo, como diciendo, la escuela les va a servir para que el día de mañana hagan los trabajos que se esperan para ustedes. Y a mí me da por lo menos la sensación, porque cada persona puede tener su propia interpretación, vienen como caídos desde el cielo, digamos, no es algo que generan los propios docentes, ¿no? Justamente el sistema lo trae para que sea parte de esa maquinaria. Bueno, y acá les muestro otra. También, profe, lo que interpreto, arriba hay un tipo, está como el que maneja la máquina o la fábrica, entonces ese está por arriba, porque se supone que es como el que ya sabe más, y el que tiene más experiencia, y el que ya pasó por ahí, entonces, bueno, listo, yo los manejo como una maquinita, aprieto botoncitos, pero estoy por encima de ustedes. Exacto, muy Y interesante. En lo- definitiva, no, lo que demuestra eso es que quienes sí tienen el poder, y mucho tienen que ver los gobiernos y los estados, y también el poder real, pensando en justamente quienes manejan el mundo y el poder económico, son los que terminan creando esos diseños curriculares para que docentes y estudiantes trabajen en la escuela. Claro, profe, y además fíjate que los chaboncitos que salen, que son todos iguales, lo que salen a la carrera bienestar, es muy parecido de chico al que maneja ahí arriba que tengo el papelito. Como que ese tiene bigote y un poco menos de pelo. Es verdad, me he dado cuenta. Mirá, nada, mentira. Está muy bien, por eso sí, hay un montón de sutilezas, incluso fíjense, los niños que los exponen a los libros para leer y también con esta distancia que se impone, ¿no? Y no de que el chico puede interactuar, encontrarse de otra manera, ¿no? Esto también, esas propuestas que por ahí hacen en la escuela, que los alejan de los saberes, de los conocimientos, de la literatura, más que proponerles un encuentro genuino pensado en relación a la infancia. Y lo que sí se ve que te hace mal a la vista, porque todos salieron con lente. No hubo uno que está así. Alguna que otra consecuencia deja la escuela, incluso a los que se adaptan. Bueno, y ahora les muestro otra. Fíjense, hay un docente, distintos animales, detrás hay un árbol, y entonces el profesor dice, para que la evaluación sea justa,
todos van a realizar la misma prueba, van a subir a ese árbol. Que tiene que ver con esto de las evaluaciones estandarizadas. Como en realidad lo único que interesa es que los instrumentos de evaluación midan si los resultados obtenidos responden a los objetivos que estaban propuestos, no importa el proceso de cada niña o niña, no importa sus posibilidades, sus dificultades, su contexto, sus características. ¿Sí? Acá en el caso de los animales es más evidente, porque lógicamente hay animales que no van a poder subir al árbol, hay otros que lo van a hacer con mucha facilidad, y otros que les va a resultar muy dificultoso, ¿no? Profe, y lo gracioso de esa ilustración es que dice, para que la evaluación sea justa, y de justa no tiene nada, o sea, es todo lo contrario, es muy injusto porque no se tiene en cuenta a cada uno. Exacto. Porque en realidad se confunde el concepto de igualdad con el de equidad, digamos. La educación es un derecho humano que debe promover, digamos, la equidad, ¿sí? Es decir, que todas las personas puedan transitar por situaciones de mayor justicia en su presente y en su futuro. Pero no quiere decir que sean iguales, ¿no? Ni que deban ser idénticos en el futuro. Entonces, bueno, ahí hay algunas confusiones de sentidos que se asemejan, pero que en realidad no significan lo mismo. Y, digamos, esto sucede, lo que expone tanto Tonucci como lo que muestran los capítulos de Los Simpson, y de hecho hay muchos más. Yo les grabé en el aula virtual otros capítulos que también son muy interesantes, por si los quieren ver. Esto se debe a que la escuela sigue sosteniendo el modelo tecnocrático, ¿sí? Y no es solo nuestra escuela, la de Argentina, digamos, porque aquí se ponen muchos intereses en juego, y entonces esto no es un problema de un país o de una región. Este modelo surgió a principios del siglo XX y respondía al modo de organizar el trabajo en la fábrica. Es decir, la escuela debía preparar a las niñas y a los niños para la jornada laboral, ¿sí? Para cumplir con esas tareas. Sin embargo, eso sigue persistiendo en el tiempo, aunque sabemos que ahora existen distintos tipos de trabajos, profesiones u oficios que las niñas y niños pudieran realizar. Este modelo entiende que la educación es el cambio en los patrones del comportamiento, ¿sí? Por eso necesita esa sistematicidad, para lograr conductas esperables que respondan a los objetivos que se propone la institución educativa con ese diseño curricular, ¿no? Entonces, se sostiene el paradigma conductual, porque lo que importa es qué estímulos les vamos a presentar para lograr las conductas o comportamientos que queremos. Digamos, no se considera que existe un proceso por el que transitan niñas y niños en la construcción de sus saberes. No existe un sujeto del aprendizaje. Allí no hay un niño o una niña, ¿sí?, a la que se mira entendiendo que va a construir esos conocimientos. También se desdibuja el rol docente y todos sus saberes y las herramientas con las que cuenta para desarrollar la tarea y las prácticas educativas, ¿no? Entonces lo que se propone es lograr esas conductas, y esas conductas deben ser medibles, objetivables, ¿sí? Claramente debemos verlas, por eso las pruebas estandarizadas, que lo muestran más claramente. Que fíjense que es muy similar a lo que pasa en la clínica con algunas propuestas que hemos ido analizando este año, ¿no? Con esta lógica de la aplicación de test, pruebas estandarizadas, protocolos formales, que brindan un resultado, ¿sí?, con mucha precisión. Y por supuesto no contemplan ni la singularidad, ni las diferencias inherentes a las niñas y a los niños, ni la historia y el contexto de cada sujeto, ¿no? Entonces, lo que se pretende es homogeneizar, a todos se les brindan las mismas herramientas, ¿sí?, sin pensar en las particularidades de cada niño. Por lo cual es muy importante enunciar los objetivos, que esos objetivos sean claros. Estos objetivos tienen que ver con la eficiencia, la eficacia y el rendimiento, que son conceptos productivos vinculados al mundo del trabajo, al mercado, ¿sí? Porque, digamos, la escuela opera en ese sentido, promoviendo que las niñas y los niños sean eficaces, efectivos y rindan, para que el día de mañana sean buenos ciudadanos
y trabajen en el mercado laboral propio de cada contexto histórico. Para lograr esos objetivos hay que hacer una selección y clara organización de las experiencias de aprendizaje que se van a proponer, ¿sí? Y deben seguir determinadas pautas. Por un lado, se van a seleccionar esas experiencias, tienen que ser acumulativas, es decir, si yo voy a presentar un tema, lo que hago es que tengo que repetirlo, ¿sí? Para que eso funcione desde esta visión, digamos, bancaria de la educación, que es también la crítica que formula Freire, ¿no? En la medida que se repite y se reproduce un conocimiento, eso es tomado por la niña o el niño, sin que haya reflexión, interpretación ni comprensión. Real, quiero decir. Debe haber una continuidad. Se deben sostener esas experiencias. ¿Para qué? Para que haya un condicionamiento, como propone el conductismo, y entonces se logren los automatismos esperados. Y debe haber una secuenciación, una progresión, que generalmente va de lo simple a lo más complejo, para tratar de integrarlo. Y después lo que hay que hacer es evaluar. Hay que evaluar para saber si esos instrumentos que utilizamos, si esas experiencias que se brindaron, ¿sí?, lograron los resultados esperados que estaban planteados en los objetivos iniciales. Porque si no hay que hacer ajustes. Y entonces la evaluación solo se entiende como medición del rendimiento, no del proceso por el que transitaron las y los estudiantes, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de este año, nosotras y nosotros hemos visto que hubo interesantes transformaciones en muchas ideas y paradigmas. Cuando abordamos las reflexiones acerca del concepto de discapacidad, ¿sí?, vimos cómo se transformó esa idea, cómo el modelo social de la discapacidad nos permite comprender que las diferencias son inherentes a todos los sujetos y aprendizajes, lo mismo que propone la educación inclusiva. Vimos cómo se fueron modificando los paradigmas que dieron lugar a los diseños curriculares, el paradigma conductual, el cognitivo y el integracionista, ¿sí? Y sin embargo, se sigue sosteniendo el mismo modelo. Digamos que las ideas que se promueven son muy interesantes, pero lo que falta es llevarlas a la práctica, cosa que es muy difícil porque hay muchos intereses de por medio, lógicamente. Responsabilidad que le atañe a gobiernos, estados y a quienes manejan el poder real y económico, ¿no? Incluso sabemos cómo se ha transformado el concepto de infancia. Desde hace mucho tiempo las niñas y los niños son sujetos de derecho, así lo establecen diferentes marcos legales. Desde hace un tiempo también utilizamos el plural de infancias para entender que no existe un único modelo de niño o niño, sino que existen tantas infancias como chicas y chicos que quepan en ellas, ¿sí? Tenemos la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que asegura que las chicas y los chicos son personas, sujetos, seres humanos, que se encuentran en proceso de desarrollo, crecimiento y aprendizaje. Esos procesos acontecen en un medio social, cultural y familiar. Las modificaciones en el Código Civil, que insisten con que hay que respetar la autonomía progresiva en la infancia y la adolescencia, que debemos escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes. La Ley Nacional de Educación, que dice que la educación debe garantizar que cada sujeto pueda gestar y desarrollar su propio proyecto de vida. La Ley de Educación Sexual Integral, que apuesta al respeto por las diferencias, entendiendo que se trata de una valoración y que eso enriquece los aprendizajes. Pero, sin embargo, y a pesar de todas estas maravillosas transformaciones, los intentos de dominación respecto de la infancia no han cesado, ¿sí? Continúan, tanto en el contexto de la salud como en el contexto de la educación. Graciela Montes dice algo muy interesante al respecto, que a lo mejor nos permite entender por qué esto sigue sosteniéndose. Y ella dice que lo que hace que la infancia sea infancia, lo que la define es la disparidad, el escalón, la bajada, adulto-niño, grande-chico, maestro-alumno, el que sabe y el que no sabe, el que puede y el que no puede. Lo desparejo, una relación irremediablemente marcada por la hegemonía, ¿no? Y hemos analizado a lo largo del año que existen en la actualidad distintas prácticas educativas y clínicas que insisten con normatizar los tiempos del desarrollo y del aprendizaje, que insisten con una concepción de niñez modelo, prototipo y estándar,
una niñez alejada de la diversidad, de su época y del contexto del cual es parte. Y en este tiempo que transitamos, mucho han colaborado los manuales de los trastornos mentales, ¿sí?, que responden a este tipo de clasificaciones y etiquetas, que pueden modificar sus nombres, las nomenclaturas, pero que en realidad podemos ver que se han sostenido a lo largo de la historia y que siempre pretenden lo mismo, ¿no? Clasificar el destino de las niñas y los niños. Ferreiro también nos permite comprender por qué sucede esto, y mucho tiene que ver con lo que vos mencionabas, Josefina. Ferreiro dice que a la escuela se le dio la tarea de crear una única nación y un único pueblo, ¿sí?, bajo el lema de la igualdad de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces la escuela siempre presentó dificultades para trabajar y valorar las diferencias, confundido por ese término de igualdad, ¿no? No de igualdad de derechos, sino pensando que las niñas y los niños son sujetos idénticos. Por lo tanto, la escuela ha colaborado en la reproducción de idénticas subjetividades que respondan a los mandatos sociales de cada época y, por supuesto, a los intereses productivos que se sostienen en cada sociedad. Entonces podríamos pensar que, de algún modo, las ciencias de la salud y la institución educativa han creado una especie de alianza para afrontar esta difícil tarea, ¿no? Entonces, porque muchas veces la escuela se vale de esas clasificaciones como si fueran argumentos científicos para decir quiénes pueden aprender, quiénes no pueden aprender, quiénes pueden mantenerse en el circuito escolar y quiénes deben ser excluidos, ¿no? Y esto se refleja en los tiempos actuales signados por la patologización de las infancias, donde cualquier problema que una niña o niño exprese rápidamente es pensado en términos de una patología. Esas chicas y chicos suelen convertirse en portadores de un déficit, y al igual que la escuela sigue promoviendo evaluaciones estandarizadas para conocer los resultados, el rendimiento, la eficacia de esas niñas y niños, las modificaciones que sucedieron en su conducta, desde la clínica se hace la misma propuesta, ¿no?, para hacer una evaluación diagnóstica y saber si ese sujeto tiene o no una perturbación, patología o trastorno, ¿sí? Entonces es importante que tengamos presente, digamos, en todo momento que esto sucede, y sobre todo para que podamos reflexionar al momento de desarrollar nuestras propias prácticas. Hemos compartido con ustedes el manual para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos y tratamientos en el contexto educativo, y allí nos recuerdan lo que ya sabemos, pero es importante remarcar en estos tiempos donde hay que decir lo obvio, que las niñas, niños y adolescentes son sujetos en proceso de desarrollo, crecimiento y aprendizaje, que los tiempos de adquisición pueden ser diferentes, pero eso no implica que sean patológicos, que nunca puede reducirse la comprensión y el abordaje de una problemática a una única perspectiva, y que por supuesto deben evitarse el uso de nomenclaturas homogeneizantes que tienden a estigmatizar las trayectorias escolares de las y los estudiantes, ¿no? Eso vale para las etiquetas que hoy están en auge, como también para esta perspectiva que mostraba el capítulo de Los Simpson, donde en definitiva, bueno, la escuela propone cuál es el destino de cada niño o niña, pensando en su futuro y en el mercado laboral y en los intereses que se ponen en juego, ¿no? Bueno, dicho esto, y habiendo compartido estas reflexiones, les quiero presentar a Inés. Inés es una niña de 10 años de edad que, bueno, en ese momento se encontraba cursando 4º grado. Su familia llega a la consulta con mucha angustia y preocupación, porque, bueno, esta muchachita presentaba algunas dificultades en el aprendizaje escolar, en el aprendizaje de la lengua escrita y también en la comunicación y en su lenguaje. Había transitado por distintos espacios terapéuticos desde los 4 años y no con demasiada suerte, digamos, ¿no? Experiencias bastante poco gratas y felices. Su familia llega con una pila de informes muy detallada. Hay pruebas que han tomado, resultados y demás. Y yo ahora quiero mostrarles algunos fragmentos de esos informes para que los podamos analizar.
hay un fragmento que tiene que ver con el trabajo que había realizado la fonoaudióloga, la psicóloga y la psicopedagoga. Yo se los leo por si no alcanzan a verlo desde allí. La fonoaudióloga afirma que la niña presenta un trastorno mixto del lenguaje que compromete los aspectos comprensivos, elocutivos y pragmáticos, y afirma también que las dificultades en la adquisición de la conciencia fonológica obstaculizan el proceso de alfabetización. La psicóloga expresa que Inés presenta un cuadro que cursa con alteraciones en algunas áreas del desarrollo, dificultades en las habilidades relativas a la interacción social, incapacidad para desarrollar relaciones con pares y ausencia de tendencia espontánea para compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas. El informe finaliza con la siguiente conclusión diagnóstica. A partir de las alteraciones registradas en las habilidades y en la cognición social, se presume un diagnóstico compatible con 315.39, F8089, trastorno de la comunicación social pragmática según DSM-4. Y la psicopedagoga dice que Inés presenta una dificultad específica del aprendizaje, que la niña tiene un coeficiente intelectual límite y trastorno específico del aprendizaje vinculado a la lectura y cálculo, que esta condición se manifiesta en dificultades significativas en la adaptación, los aprendizajes escolares, especialmente todo aquel que requiera de la metacognición. Entonces esto provoca baja tolerancia a la frustración, pobre autoestima y desajuste social. Bueno, ¿qué opiniones y reflexiones le merecen estos fragmentos de informes y diagnósticos? Hay palabras que son como hasta muy fuertes de leerlas. Incluso cuando esto genera, en consecuencia, baja tolerancia a la frustración, pobre autoestima y desajuste social. Es un montón. También decirlo, o sea, es como chocante leer eso en un diagnóstico, digamos. Si bien uno tiene que ser claro y conciso, pero me parece que no. No sé. La terminología tampoco está buena. Claro, independientemente de los nombres de las patologías o trastornos que menciona, como vos decís, Josefina, impacta y afecta las palabras que utiliza para explicitar las dificultades. Incapacidad para desarrollar relaciones con pares y ausencia de tendencia espontánea para compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas. Incapacidad y ausencia, o sea, básicamente es, no puede una planta, incapacidad y ausencia, o sea, nada. Exacto. Porque básicamente es nulo. Cuando vos decís incapacidad y cuando hablas de ausencia, es no hay ninguna demasiado. potencialidad, pareciera. No hay ningún saber, ninguna posibilidad por parte de Inés. O sea, una planta. Nada, increíble. Incluso, digamos, yo puse algunos fragmentos. Lo más terrible de todo es que lo único que decían esos informes eran todas las dificultades. Nunca se dijo algo en términos de las posibilidades de Inés. ¿Se entiende? Por supuesto que si estamos evaluando a una niña o un niño que llega a la consulta, seguramente hay alguna dificultad, pero no es posible que lo único que haya sean dificultades, problemas, imposibilidades y limitaciones, porque si no, ¿cómo se construye el abordaje terapéutico? No se puede desde lo que no tiene o no ha logrado ese sujeto todavía, ¿no? De ahí la angustia y la preocupación de esta familia. Qué buena hora que haya sucedido así. Sí. Y en este caso el desajuste social, ¿a qué hacía referencia en el caso de la niña? Claro, digamos que esta niña, por eso, digamos, y la perspectiva que proponen estas terapeutas
es muy afín al modelo que propone la escuela. No es una niña que se ajuste socialmente a las interacciones, a los intercambios, pero no porque sea una niña problemática que causaba dificultades en la escuela, tuviera mal comportamiento, sino porque no participaba de las interacciones del modo que estaba previsto. ¿Sí? Sí, 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 pensé que a lo mejor hacía referencia a otra cuestión, a su contexto, me refería. No. En este caso tenía que ver con eso. Otra cuestión interesante, Bien. fíjense, la psicóloga no tiene el menor reparo en citar el DSM-4 al momento de hacer el diagnóstico. Que si hubiese citado el DSM-5 le hubiese puesto trastorno del espectro autista, porque esta clasificación ya no existe más y fue modificada por el TEA. Y la psicopedagoga también, aunque no lo cite, está nombrando un trastorno del DSM-5, que es la dificultad específica del aprendizaje, que se convirtió en ley y de la cual hemos hablado, la ley de DEA o de dislexia, ¿sí? Entonces, bueno, hay terapeutas y docentes que reproducen esta lógica en las prácticas que desarrollan. Cuando yo hablo con Inés, y la conozco, bueno, más allá de realizar la evaluación, para establecer un vínculo con ella, para que me pueda contar acerca de las cosas buenas y malas que tiene la escuela, Inés dice lo siguiente: las cosas buenas de mi escuela son los recreos, y también ir a la biblioteca en lengua o en sociales o en efemérides. Lo malo de la escuela son los gritos, y que a veces hay tareas difíciles. A mí se me complican algunas cosas, que yo aprendo de otra manera. Y en otro momento después agrega que cuando ella sea grande, va a ser psicopedagoga para ayudar a los niños a resolver sus problemas con otros y para que sean mejores personas. Fíjense qué interesante. Esta niña, a pesar de los estigmas por los cuales ha pasado, le gusta leer, le gusta ir a la biblioteca, quiere aprender, ¿sí? Más allá de que la escuela no tenía muchas expectativas puestas en ella quiere ser psicopedagoga y ayudar a otras niñas y niños. Y lo otro muy interesante es que ella dice que algunas cosas se le complican porque ella aprende de otra manera. Es decir, podríamos inferir que Inés sabe que la escuela sigue sosteniéndose en el paradigma de la homogeneidad. Estima que todas las niñas y todos los niños aprenden lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Por lo tanto, como ella no puede, ella es la que tiene problemas. ¿Se entiende? Bueno, el proceso de evaluación y diagnóstico, por supuesto, contó inicialmente con la entrevista con la familia de Inés, con la reunión con las docentes de Inés, y, bueno, necesitaba conocer a Inés, para ello, bueno, me basé fundamentalmente en la interacción dialógica, en el relato de cuentos, en instancias de lectura y escritura que le fascinaban a esta muchachita, en la definición de palabras, juegos de clases y categorías, y también, bueno, tomé un listado de palabras para analizar el nivel fonémico morfémico del. Yo les voy a compartir algunas conclusiones diagnósticas para que veamos la diferencia entre lo que decían aquellos informes y lo que yo pude o traté de transmitirle a la familia y docentes de Inés. Inés es una niña que se comunica a través del uso de la palabra y otros recursos verbales y no verbales, está disponible en la interacción, muestra intencionalidad comunicativa, tiene intenciones de construir un lazo con su interlocutor. Ella cuenta que quiere contar con nuevos amigos, pero que le resulta difícil, ¿sí? Que ella reconoce esa dificultad, y eso es muy auspicioso, porque en realidad hay un deseo por parte de ella de generar nuevas amistades, pero reconoce que tiene algunas dificultades, entonces, bueno, podemos acompañarla en ese proceso, desde los espacios terapéuticos, desde el hogar y desde la institución escolar. Respecto de su lenguaje, puede producir todos los fonemas y combinarlos en los distintos tipos de sílabas, presenta un repertorio lexical amplio, es capaz de construir frases, enunciados y discursos. Por momentos logra introducir las palabras dentro de algunas clases y categorías simples, y en otros tiende a definirlos por su uso y su función. En relación a la decodificación verbal, lo que se observa es que hay cierta desorganización de su lenguaje interior que a veces obstaculiza la interacción, la comunicación, y que también se pone de manifiesto cuando tiene que construir un relato oral o escrito.
¿sí? Sabemos que el lenguaje interior es fundamental para que se pueda desplegar el lenguaje verbal, ya sea en el contexto de la comunicación o en la comunicación escrita. Respecto de la lectura y la escritura, la niña se encuentra alfabetizada, puede leer y escribir textos, se muestra muy interesada por estas actividades. Inés traía distintos libros al consultorio, me ha regalado algunos que ella ya dejó de leer, me hacía las sugerencias y me decía cuáles eran para niñas y niños pequeños, porque tenían muchos dibujos y pocas palabras, cuáles eran mejores para niñas y niños grandes, porque tenían más texto. Incluso tomaba en cuenta la tipografía, que si tenían imprenta mayúscula eran mejor para los chiquititos, y otros tipos de letras para chicos más grandes. Entonces, esto es algo para resaltar, porque alguien que ha transitado por la escuela con tantos padecimientos y frustraciones, que siga teniendo deseos de aprender y escribir, también es muy auspicioso pensando en términos del abordaje terapéutico, un poco de lo que le mostraba Bart en el capítulo, ¿no? Lo que se observan son errores ortográficos, algunas sustituciones y omisiones de grafemas en estructuras de palabras más complejas, dificultades en el uso de las marcas gráficas, que son importantes para construir textos de diferente tipo, y la desorganización de su lenguaje interior, lógicamente, afectaba la construcción de esas textualizaciones, ¿no? Bueno, después de hacer la devolución con la familia, de tener los encuentros con las docentes, la familia había decidido dejar esa institución y esas terapeutas que habían trabajado con Inés. Entonces yo hago una derivación al espacio de psicopedagogía con una compañera con la que trabajamos habitualmente para hacer un trabajo interdisciplinario junto con la institución escolar. El abordaje terapéutico consistió fundamentalmente en instancias de diálogo y narración, en instancias de lectura y escritura y en juegos de clases y categorías, fundamentalmente. Después de 1 año y medio de trabajo con Inés, decidimos hacer una derivación al espacio de psicología, porque esta muchachita se angustiaba mucho ante la realización de tareas, le costaba pedir ayuda, digamos que todas estas frustraciones que habían vivenciado se ponían en evidencia. Yo me retiro del espacio terapéutico porque tratamos de priorizar que Inés no tuviese tantas terapias, sabiendo que había tenido una historia muy desafortunada, ¿no? Con estos espacios, y entonces, bueno, yo iba acompañando desde afuera, sin intervenir, a mis compañeras y teniendo contacto con la familia. Yo ahora le quiero mostrar una escritura de Inés, para que vayamos viendo la progresión en los textos que ella iba a elaborar. Este texto que ahora van a ver, que es un fragmento, es la versión final de un cuento que ella creó, que se llama Los amores principales. Es una historia de amor. Sobre este texto trabajamos en 4 instancias y Inés decidió que esta era la versión final, que así debía quedar el cuento. Yo solo les menciono el inicio de la presentación. Se lo voy a leer para que podamos pensar en el proceso de escritura. Había una vez en 2 pueblos que se llamaban, el primero se llamaba Osolo y el otro se llamaba Osala. En Osolo vivía un rey muy mandón, su nombre era José. En el pueblo Osala vivió una reina muy mandona, su nombre era Angelina. Ellos se odiaban, se decían cosas feas y hacían guerras. Después de 5 años tuvieron hijos. El rey tuvo una hija que se llamaba Ana y la reina tuvo un hijo que se llamaba Andrés. Los hijos cumplieron 19 años. El rey estaba en búsqueda para un novio para su hija. Quería lo mejor para su hija. Después le preguntó a su padre quiénes vivían en ese castillo que quedaba en la otra isla del mar. Le dijo que ahí vivían los Osalas. Hija, nunca te acerques a ellos porque somos enemigos fuertes. La historia sigue de la siguiente manera. Los hijos de la reina y el rey se terminan conociendo, se terminan enamorando. Lógicamente esto desata un conflicto familiar. Descubren los motivos por los cuales estos reinos estaban enfrentados, que tenían que ver con un conflicto amoroso que había pasado el rey y la reina. Finalmente, bueno, las familias aceptan y comprenden que ellos se quieren, se casan, son felices, tienen hijos y demás, ¿no?
digamos que en primer lugar lo que vemos es que Inés claramente sabe cuál es la estructura narrativa de los cuentos. Hay una presentación de los personajes, del escenario, del tiempo en el que suceden, tiene que haber un conflicto y eso debe resolverse en el desenlace o el final. Sabe mucho de historias, fíjense, digamos, acá hay un conflicto amoroso, porque realmente era una niña que leía libros preciosísimos de autores maravillosos. Incluso cuando yo en un momento le pido que ella revise este texto para leérselo a niñas y niños pequeñitos que estaban empezando primer grado, lo que me dice Inés es que no es un texto apropiado porque a los niños pequeños no les interesan los romances. Entonces ella construye un nuevo texto para niñas y niños pequeños. Entonces es para más grandes, donde ya, bueno, se acercan más a las relaciones amorosas, digamos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué observan de este fragmento que yo les comparto en relación a la escritura? Me suena a Romeo y Julieta. Sí. Estos errores de ortografía que vos mencionaste, profe, aparecen en bastante. Sí. Por ahí hay alguna como una repetición, por ahí. Había una vez en Dos pueblos que se llamaban, el primero se llamaba, pero la estructura Bien. narrativa está, o sea, se Muy bien. nota. Lo que vos estás diciendo tiene que ver, por un lado, con los aspectos no alfabéticos del aprendizaje de la lengua escrita, ¿sí? Los errores ortográficos, y por el otro, con la construcción de textos. Construir un texto narrativo implica saber apelar a ciertos recursos literarios, por ejemplo, la sinonimia o la elipsis. ¿Sí? Eso es lo que no puede hacer Inés todavía. Entonces el texto se vuelve reiterativo, ¿no? Digamos, pero eso es interesante para mostrar en la escuela. Eso no es un problema, digamos, un problema pensado en términos de patología. Tiene que ver con el aprendizaje que está transitando Inés y con saber que para escribir un relato de ficción hay que contar y desplegar y aprender, por supuesto, determinados recursos literarios que no son los mismos para elaborar un texto expositivo o informativo o un instructivo, ¿sí? La primera vez que Inés escribe este texto, con mucho entusiasmo, esto lo hace en la computadora porque esta letra la eligió ella, la escribió en imprenta mayúscula, después agregó imágenes que buscamos de internet, todo fue elaboración propia. Pero el primer texto no tenía ni siquiera un signo de puntuación. Entonces yo lo que hacía es que volviéramos a leer juntas para ir revisando y haciendo ajustes. Cuando ella lo lee dice, ¡ah! Me olvidé todos los puntos. Y así no se puede leer todo junto. Y entonces ella empieza a introducir puntos tratando de pensar cuáles constituyen una frase, un enunciado, y yo voy tratando de ayudarla a pensar en esto de armar en párrafos, ¿no? Donde hay cómo organizar esos momentos que ella escribió. Porque, digamos, ella claramente consigue construir los 3 momentos del relato, pero eso también tiene que estar puesto en la organización textual, ¿se entiende? Qué interesante esto, profe, porque como en su pensamiento, o sea, ella se daba cuenta, después cuando lo quiso leer, de que se había olvidado todos los puntos. Tal vez al momento de escribirlo, como que iba, y después dijo, ah, bueno, no, acá, eso, pero bueno, también va de la mano con, ya cuando, al principio, ella como que siento que reconoce un montón de cosas, y eso es muy importante. Claro, no es una niña como la presentaban esos informes donde pareciera que no tuviese registro de la realidad, ¿no? Al contrario, asume sus dificultades y trata de sobreponerse a ellas. También para que una niña pueda hacer este tipo de trabajo reflexivo, hay que proponerle actividades que sean reflexivas. Revisar lo que alguien escribió implica justamente eso, ponerse a pensar. Si esos modos son los más correctos, si podemos encontrar otra manera de decirlo, si podemos pensar en otras palabras,
si se entiende lo que quisimos decir, ¿no? Que no son actividades que proponga la escuela. Bueno, ahora voy a ver si les puedo mostrar otra producción. Digamos, este texto, ella lo trabajó en 4 versiones diferentes hasta llegar al final y ella consideró que esa era la última. Yo ahora les voy a mostrar un texto que ella escribió, digamos, de una sola vez. Porque lo que es cierto que también, ahí está, los amores principales hubo en algunos momentos dificultades para ordenar, digamos, todas estas secuencias que ella quería contar, porque aparte, claro, al haber tanto conflicto, digamos, hay que también darle algunos sostenes para que quien va a leer entienda cuáles son los problemas que suceden en esta historia. Bueno, este es el texto que ella armó pensando en niñas y niños pequeñitos, ¿sí? Que no les interesa los romances. Se llama El día escolar. Dice así: había una vez un día normal y soleado en la escuela Josena. En esa escuela los chicos y las chicas estaban separados. Los niños estaban en el B y las chicas en el A. En la escuela había 4 niñas que eran amigas, su nombre era Lucy, Susi, Ángela y Katy. A ellas no les gustaba estar separados porque ellas tenían a Luis y Federico de amigos. Todos los días, cuando estaban en los recreos, se juntaban para idear un plan para estar juntos. Un día a Luis y a Katy se les ocurrió un plan que era así. Llamaron a los de la A y B y Lucy dijo que no es correcto estar separados en esta escuela. Luis dijo sí, los maestros solo quieren que nos separemos. Susi dijo, así que este será nuestro plan. Vamos a votar y así podremos estar juntos. Sí, dijeron todos los chicos. Así que después del recreo le dijeron a la Miss lo de votar y la maestra les dijo a la directora y la directora dijo que sí. Así que pasaron 2 días y llegó el día de las votaciones. Todos los chicos votaron y los maestros y la directora vio los votos y de votos de juntos eran 59 y de separados 14. Y ahora todos los chicos pueden estar juntos de nuevo. Después de unas semanas, todos los chicos y maestras ayudaron a mejorar la escuela y entonces todos fueron felices. Bien. Bien. ¿Qué les parece este texto? Esta niña iba a una escuela bilingüe, además, por eso dice la Miss. Aparece también, profe, esto a nivel escritura, ¿no? Y narración, también esto de la repetición por ahí, al igual que en el otro, siento que hay menos errores de ortografía que en el anterior. Y no, me cuestiono un poco esto de la historia que ella creó respecto a las diferencias, digamos, llevándolo a su propia, no sé, qué habrá hecho que ella quiera escribir sobre esto, ¿no? Es un poco también, y nada, y el cuestionamiento de los maestros solo quieren que nos separemos, de esta, esto tiene que ser así, bueno, nosotros nos vamos a cuestionar y vamos a proponer algo. Nada, está buena la idea y bueno, y también no sé qué hizo que Inés escriba sobre esto. También me hace un poco pensar en eso, en cómo ella al principio se dijo, bueno, yo aprendo diferente, o ella se sentía diferente, entonces bueno, escribir acerca de estas diferencias me hace también pensar en eso, ¿no? Sí. Quizás Inés se cuestionaba algunas de estas situaciones, en primer lugar porque la escuela hace este planteo de distinción de géneros,
Aunque estudien juntas las niñas y los niños, hay actividades que no son las mismas las que se proponen para chicas o chicos, ni que hablar, por ejemplo, en educación física, porque algunas cosas han cambiado, ¿no? Pero partiendo, por ejemplo, desde los juegos y deportes, no siempre se le está permitido a todas y todos hacer lo mismo, ¿no? Porque ahí prima ser niño o niño, varón o mujer en realidad, sobre la infancia y la niñez. Y va a una escuela muy grande, una institución muy elitista, donde, por lo cual, mucho más se marcan las diferencias que en otra institución. Quizás por eso ella también podía registrarlo, porque eran bastante evidentes, ¿no? Y se repiten algunos de esos errores que vos decís. Lo que sucede es que ella, en una sola escritura, logra hacer un texto más claro y más sintético, fíjense en los sentidos. Y otra cosa que sucede, y que tiene que ver con un recurso literario, ella incorpora diálogos en estilo directo, pero no utiliza las marcas gráficas que acompañan esos diálogos, 2 puntos, guión, ¿se entiende? ¿Sí? Digamos, otra vez, mostrar que ese aprendizaje está pendiente, pero ella sabe que este tipo de relatos suelen incluir diálogos entre los personajes. Ahora les muestro otro. Bueno, esta producción es de un libro de Pablo Bernasconi que se llama Cuero Negro, Vaca Blanca. Después de leerlo con Inés, ella escribió, dibujó a la vaca. Este cuento se trata de la historia de una vaca que un día descubre que es igual a las demás, ¿sí? Que todas tienen manchas blancas y negras y ella quiere ser distinta. Entonces hace diferentes intentos para quitarse sus manchas, no resultan efectivos y decide recuperarlas. Inés escribe el texto, pero en el final pone, va relatando de qué modo la vaca intentó quitarse las manchas hasta que se puso a tomar sol con un cartón para recuperarlas, y entonces dice, y volvió a ser una vaca normal. Entonces yo le pregunto a Inés, ¿qué quiere decir normal? Porque, digamos, la propuesta que hace el texto y el autor, el ilustrador, que es Bernasconi, es completamente diferente. Lo que el autor propone con este personaje es que quiere ser distinto, no quiere ser igual, ¿no? Y ella, sin embargo, dice que la vaca volvió a ser normal. Entonces ella me dice que ser normal es ser igual a todos, ¿no? Entonces, otra vez, podemos inferir que Inés se da cuenta que la escuela, la sociedad, en general no valora las diferencias, se pondera esta homogeneización, y podríamos suponer que ella considera que es anormal, porque si ella dice que tiene dificultades porque aprende de una manera distinta, entonces quiere decir que ella no es igual a todos, no es normal, por lo tanto sería normal, ¿no? Digamos, es una posibilidad pensando en sus reflexiones y vivencias escolares. Y que el problema y la responsabilidad recae sobre ella, digamos. Exacto. Porque ella sería la anormal. La escuela no tiene responsabilidad al respecto. Ahí la responsabilidad es de cada estudiante, ¿no? Bueno, esta es una de las últimas producciones donde, bueno, yo le había propuesto a las niñas y niños con los que trabajo que armaran recetas para las infancias, pensando en las vacaciones. Fíjense, ella escribe, las vacaciones, subraya, y dice, chicos y chicas de todas las edades, para el verano yo les receto esto, 2 puntos. Ir a la piscina, jugar, hacer una mini pijamada, estar con amigos, viajar, disfrutar, crear, imaginar. Y esta es muy especial, entre comillas. Disfrutar las vacaciones. Y creo que abajo decía descansar, porque no me acuerdo, acá me lo tapa el cartelito. Pero fíjense. Solo divertirse. Ah, y solo divertirse, ahí está. Bueno, primero, el contenido es sumamente interesante y tiene sentido, ¿no? En relación a la propuesta que se le formuló. Fíjense todas las marcas gráficas que incorporó para darle coherencia y cohesión al texto. Subraya el título, pones 2 puntos, comas, puntos, comillas para destacar, ¿no? Digamos, cómo ella fue progresando en ese proceso de construcción de la escritura, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que a partir de esta propuesta en relación al abordaje, donde había instancias dialógicas y narrativas para construir relatos, después escribirlos, leerlos, revisarlos y reescribirlos, y
de esta manera proponer una tarea reflexiva respecto del aprendizaje de la lectura y la escritura, esta niña mostró interesantes avances. También en la organización de su lenguaje interior, porque el relato promueve, ¿sí?, la construcción de relatos, digo, promueve el ordenamiento del lenguaje interior, tanto en la oralidad como en la escritura. Vimos que en definitiva las mayores dificultades estaban en el modo en que el lenguaje impacta en las textualizaciones, pero que la mayoría eran errores propios del proceso que había que trabajar y abordar, ¿no? Y bueno, y que entonces podíamos ver en esas distintas producciones cómo Inés iba avanzando al momento de leer y escribir. Con la psicopedagoga elaboramos informes que nos solicitaron y un documento con sugerencias para acompañar los aprendizajes de Inés, que yo algunas se las quiero compartir por si eso me sirve. Por un lado propusimos sugerencias generales del trabajo, como procurar que las consignas sean acotadas, precisas y con un lenguaje claro, brindar mayor cantidad de tiempo para cumplir con propuestas que presentan cierta complejidad, es decir, flexibilizar los tiempos en esas tareas, incluir imágenes para facilitar la comprensión de conceptos más complejos o abstractos, también poder brindar algunos videos explicativos, sobre todo en las áreas de las ciencias, pero también puede suceder, digamos, en otros contenidos curriculares, habilitar a la niña a través de un vínculo de confianza con la docente para que pueda expresar sus dudas, sus inquietudes. ¿Por qué? Porque Inés, al igual que muchas niñas y niños, no va a levantar la mano y va a decir, no entendí, no sé, no puedo. No quiere quedar expuesta, ya son suficientes las diferencias que están marcadas. Entonces, que la docente esté más atenta y se acerque y le pregunte si entendió o no, le pueda dar una respuesta más personalizada, ¿sí? Y de esa manera, bueno, que se genere un vínculo de confianza. Que trate de haber registro escrito de las actividades que a veces se desarrollan en la oralidad, no porque Inés tenga dificultades para recordar, sino para evitarle esos esfuerzos, ¿no? De que ella además tenga que recordar si se trabajó tal o cual tema, si la evaluación va a ser tal día, ¿no? Que quede registro escrito, porque para eso sirve la escritura también, para sostener y recuperar en la memoria. Que se le brinde la posibilidad de utilizar ayuda memorias, por ejemplo, la tabla pitagórica para resolver algunas operaciones matemáticas, ¿sí? Porque si bien no es que hay una dificultad específica en ese sentido, es tratar que ante la resolución de tareas complejas tenga algunos sostenes para que ella pueda ganar confianza y autonomía, el uso de la calculadora, ¿sí?, para corroborar algunas actividades que hacía, tratar de que participe dentro del contexto áulico, para eso es fundamental el trabajo de las docentes, y como Inés quiere hacerse de más amigas y amigos, pero eso le resulta dificultoso, bueno, por ejemplo, los trabajos en grupos pequeños pueden colaborar para que Inés de a poco pueda interactuar con algunas compañeras o compañeros más cercanos, y no es que va a participar en medio de toda la clase, ¿no? Que también ahí hay distintas estrategias a las que puede apelar una docente y saber elegir qué compañeras y compañeros pueden realmente ser más propicios para el trabajo grupal con Inés. Respecto de la lectura y la escritura, les propusimos que solo en el primer momento se califique el contenido, ¿sí?, de sus producciones escritas por sobre la forma, es decir, tratemos de no estar tan atentos a los errores ortográficos, a las dificultades en el uso de las marcas gráficas, sino ponderemos y valoremos su capacidad para progresar en la construcción de relatos escritos. Anticipar los contenidos, las lecturas que viese en lengua, ¿sí?, para que, bueno, Inés también esté al tanto y quizás eso la motive a poder participar, o ya tiene una anticipación para desarrollar la actividad con un poco más de claridad. Respecto de las evaluaciones, informar siempre con anticipación la fecha para que se pueda ordenar ese trabajo, por supuesto no tomar evaluaciones sin previo aviso. En el momento de la evaluación, leer con Inés, ¿sí?, o asegurarse de que ha comprendido las consignas. Si la evaluación es muy extensa, parcializar el examen en distintas actividades o momentos.
para que los pueda desarrollar, que si hay cuestiones de mucha complejidad, se decida cuáles se resuelven a través de la escritura y cuáles se pueden tomar oralmente, porque Inés puede dar cuenta de eso, pero quizás se le dificulta más hacerlo a través de la escritura. Tratar de pensar en el modo en que se presentan las consignas, no proponerle, por ejemplo, que escriba una narración o un texto sobre un tema o un libro leído. ¿Sí? Se le va a proponer hacer una narración, por ejemplo, ir brindando distintas preguntas que le permitan ordenar esa secuencia, ¿sí? Tratar de que no haya tanta escritura para realizar en el momento de la evaluación, ¿sí? Bueno, después de este trabajo, vimos progresos, ¿sí? Tanto en la comunicación, en el lenguaje, como en los aprendizajes de esta muchachita. Para eso tuvimos que pensar en estrategias de intervención dirigidas a Inés, a su familia y a la institución educativa, porque de algún modo Inés había dejado de ser una niña, una hija, una estudiante, ¿sí? Para convertirse en la portadora de una serie de déficits y dificultades. Entonces hubo que hacer mucho trabajo para que la mirada se corriera del déficit y para poder mostrar los saberes, las potencialidades, las posibilidades que tenía Inés para poder seguir creciendo, desarrollándose y aprendiendo. Y para eso fue fundamental un abordaje interdisciplinario entre terapeutas y docentes, ¿sí? Para poder acompañar ese proceso. Y bueno, pensando en la temática que hoy abordamos y en las reflexiones que compartimos, quería leerles una frase de Emilia Ferreiro, bueno, a quien hemos tomado en cuenta todo este año y que por supuesto formula estas críticas a la escuela, al modelo asociacionista que se replica en el contexto de la educación y también en el contexto de la salud. Y ella dice que ha recibido muchas propuestas para crear un nuevo test de madurez, para evaluar en qué momento un niño está preparado para la lengua escrita. Aunque se trata de un gran negocio, no estoy dispuesta a colaborar en la creación de un nuevo instrumento de discriminación, ¿no? Y me parecía muy valiosa esta declaración que hace Emilia Ferreiro, a quien, bueno, muchas personas le tenemos cariño, respeto y admiración, y que de algún modo a eso queremos invitarlas e invitarnos, ¿no? A resistirnos a ser parte de la maquinaria mercantilizada y productiva que se sostiene en los espacios que tienen que ver con la infancia, la adolescencia, la educación y la salud, ¿sí? A que siempre nuestro trabajo atienda a cada niña, niño o adolescente, a su singularidad, a su historia y a su